En 1970, General Motors presentó un motor tan barato de fabricar que, en teoría, iba a salvar a la compañía frente a la invasión de autos importados pequeños y económicos. En cambio, terminó costándole decenas de millones de dólares en reparaciones bajo garantía, miles de reclamos documentados internamente y una reputación que la marca nunca terminó de recuperar del todo. El propio ingeniero a cargo del proyecto llegó a admitir años después que el auto literalmente se le desarmó encima durante una prueba, y aún así la producción siguió adelante sin cambios. Esta es la historia del motor más barato que terminó en un juicio millonario. Para entender esta historia, hay que entender la presión que enfrentaba General Motors a finales de los años 60. Autos importados como el Volkswagen Escarabajo estaban ganando terreno rápidamente en Estados Unidos, y la industria americana necesitaba una respuesta compacta, ligera y barata de producir. El presidente de General Motors, Ed Cole, el mismo ingeniero que había ayudado a desarrollar el legendario motor en V de 8 cilindros de Chevrolet y que también había respaldado el problemático Corvair años antes, tomó una decisión que parecía brillante en el papel. El nuevo auto subcompacto, llamado Vega, tendría un bloque de motor hecho completamente de aluminio, 23 kilogramos más liviano que un bloque de hierro convencional. Menos peso significaba mejor consumo de combustible, mejor manejo y costos de manufactura más bajos. Sonaba perfecto. El problema estaba en los detalles metalúrgicos que casi nadie fuera de la ingeniería entendía. La aleación de aluminio utilizada, desarrollada específicamente por la compañía Reynolds, contenía 17% de silicio para dar dureza a las paredes de los cilindros. Pero, a diferencia de prácticamente cualquier otro motor de aluminio de la época, los cilindros del Vega no tenían camisas internas de hierro fundido que protegieran esas paredes. Sin esas camisas, la superficie interior de cada cilindro era, en la práctica, silicio puro expuesto directamente al roce constante de los pistones. Para empeorar la combinación, la culata del motor seguía siendo de hierro fundido tradicional, montada directamente sobre ese bloque de aluminio, uniendo dos metales con velocidades de dilatación térmica completamente distintas. Cole impuso, además, un cronograma de desarrollo de apenas 24 meses, un plazo considerado extremadamente apretado incluso para los estándares de la industria automotriz de aquella década. Y aquí está el momento que casi nadie recuerda de esta historia. Durante una de las primeras pruebas del prototipo en el centro de pruebas de Milford, el ingeniero John DeLorean, quien años después fundaría su propia compañía automotriz, relató que la parte delantera del automóvil literalmente se separó del resto del vehículo después de apenas 13 kilómetros de prueba. A pesar de ese incidente, la evaluación se calificó con criterios lo suficientemente flexibles como para que la producción continuara sin cambios importantes. El Chevrolet Vega llegó a los concesionarios en 1970, como respuesta directa de General Motors a los compactos importados. Internamente, algunos ingenieros, ya preocupados por lo que estaban viendo, lo apodaban con humor negro como el motor más alto y más pequeño del mundo. Y justo cuando el auto empezó a circular por millones de calles americanas, comenzaron a aparecer los problemas que ese apodo ya anticipaba. En el uso diario, el motor se sobrecalentaba con frecuencia, y cada vez que eso ocurría, el aluminio y el hierro se dilataban a ritmos distintos, deformando componentes críticos y arruinando el motor desde adentro. El sistema de enfriamiento estaba subdimensionado para las demandas reales del motor, agravando aún más el problema en el uso cotidiano. Sin camisas protegiendo los cilindros, el desgaste prematuro de esas paredes de silicio permitía que el aceite se filtrara hacia la cámara de combustión, provocando un consumo de hasta 1 litro de aceite cada 1.500 a 3.000 kilómetros. Y como si fuera poco, en 1972, una huelga en la planta de Lordstown, Ohio, sumada a la decisión de la compañía de acelerar la producción de 60 a 100 autos por hora, redujo aún más la calidad del ensamblaje, incluyendo el recorte de los propios inspectores de control de calidad. Pero aquí está el giro que le da a esta historia su verdadero peso financiero. En mayo de 1974, Chevrolet notificó de forma silenciosa a cerca de 1.300.000 propietarios del Vega, informándoles que la compañía cubriría, bajo garantía, cualquier daño al motor causado por sobrecalentamiento.
Era, en la práctica, un reconocimiento indirecto de que el defecto era responsabilidad directa de la fábrica. Los registros internos de General Motors, revelados posteriormente, mostraban más de 28.000 reportes formales de incidentes relacionados con este motor hasta ese mismo momento. Esa extensión silenciosa de garantía, aplicada a más de 1 millón de vehículos y cubriendo reparaciones que costaban cientos de dólares por motor en ese momento, representó decenas de millones de dólares en gastos directos para General Motors. Abrió la puerta a una ola de reclamos y demandas de consumidores que exigían el reembolso de reparaciones que ya habían pagado de su propio bolsillo antes de que la garantía se extendiera. Lo que había comenzado como una decisión de ingeniería pensada para ahorrar dinero, terminó generando exactamente el resultado contrario, en una escala que nadie en la compañía había anticipado. Solamente en 1976, 5 años después del lanzamiento original, General Motors finalmente corrigió los defectos fundamentales de diseño, presentando una versión revisada del motor apodada Durabuild, con nuevos canales de enfriamiento, una culata rediseñada, una nueva bomba de agua y sellos de válvula que redujeron el consumo de aceite a la mitad. Para demostrar públicamente que el problema por fin estaba resuelto, la compañía organizó, bajo la supervisión del United States Auto Club, una prueba de resistencia pública en la que 3 unidades de producción del Vega recorrieron 96.000 kilómetros sin detenerse, atravesando los desiertos de Nevada y California. Pero para entonces, el daño a la reputación ya era permanente. A pesar de que la solución técnica finalmente funcionó, el motor del Vega quedó marcado para siempre en la memoria colectiva de los compradores americanos, y hoy sigue apareciendo de forma constante en cualquier lista seria sobre los peores motores jamás fabricados por Chevrolet. La compañía había resuelto el problema de ingeniería, pero jamás recuperó la confianza que ese motor había erosionado durante sus primeros 5 años en el mercado. Y aquí está la ironía final que le da la vuelta completa a toda esta historia. La idea central detrás del motor del Vega, un bloque de aluminio con alto contenido de silicio sin camisas internas de hierro, no estaba fundamentalmente equivocada. Décadas más tarde, aleaciones muy similares, tratadas con procesos de superficie mucho más avanzados, conocidos como Nikasil o Alusil, se convertirían en estándar en motores de alto rendimiento de marcas como Porsche y Mercedes-Benz. Era exactamente el mismo concepto que General Motors había intentado implementar en 1970, solo que sin la metalurgia necesaria ni el tiempo de desarrollo suficiente para hacerlo funcionar correctamente. La ingeniería tenía razón en la idea. Le faltaron 20 años de avances en ciencia de materiales y sobre todo le faltó tiempo, el mismo tiempo que un cronograma de 24 meses jamás le permitió tener. Si esta historia te pareció fascinante, dale like y suscríbete, porque vienen muchas más así.